Hola a todos, mi nombre es Silvia. Mi nombre es Linda. Mi nombre es Gustavo. Estamos aquí en Voces Unidas Unidas en Fe. Voces Unidas en Fe, el podcast dedicado a unir las voces de fe de Chicago y del mundo, donde quiera que nos escuchen. Amén, así es, de todo el mundo, porque ahora nos escuchan en Centroamérica, Suramérica. Gracias a todos por sintonizarnos. Y estamos aquí para llevar y conversar sobre enseñanzas sólidas a los maravillosos oídos de los creyentes y no creyentes del Medio Oeste, en Chicago, California y de todos los Estados Unidos también. Gracias por estar con nosotros. Nuestro podcast es para todos. Y también creemos que en este tiempo que estamos viviendo necesita desesperadamente el cuidado de Dios y de Jesús. Si eres alguien que ha anhelado profundizar tu relación y comprender más acerca de la palabra de Dios, este es el podcast para ti. Y le damos gloria a Dios. Estamos hablando hoy de la palabra religión y cuál es la religión verdadera. Así es, y nos da mucho gusto que ahora este es el 8º episodio de nuestro podcast. En esta noche nos acompaña, como siempre, alguien muy especial. Es una persona que se dedica también al evangelismo como maestro. Él nos va a contar un poquito de él y él es nuestro hermano John. Bienvenido. Hermano John, le damos la bienvenida al podcast. El micrófono es suyo para que usted nos cuente un poquito de usted. Adelante. Muy buenas noches, Dios la bendiga. ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar acá y poder compartir un poquito con ustedes. Mi nombre es John Arango. Soy una persona que me dedico a tratar de ayudar a lo que más pueda en el reino de Dios en cuestión de ayudar a que la gente escuche acerca del Evangelio. Soy padre de 3 hermosos niños. Tengo una hermosa esposa con la que Dios me dio la bendición. Estoy acá en la ciudad de Chicago, originalmente soy de Medellín, Colombia, y una vez más muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Amén, gracias. Sí, nos escuchan muchos hermanos de Colombia. Amén, que viva Colombia. Es que aquí tienen un compatriota de ustedes que les va a compartir con respecto al tema. Yo digo que todos los temas son importantes, pero fíjese que el tema de hoy es importantísimo y también interesantísimo porque usted creo que a lo mejor se ha hecho esta pregunta. ¿Cuál es la verdadera religión? Parece que todos hemos pertenecido a alguna religión. ¿Qué tan importante va a ser hoy que usted ponga mucha atención al tema que va a desarrollar nuestro hermano John con nuestra hermana Linda para que usted tome notas, ¿verdad? Ponga mucha atención y si tiene preguntas después, no se le olvide mandarnos un mensaje por medio de Facebook, Instagram, por medio también de correo electrónico. Vamos a empezar con el tema. Hermana Linda, dígame usted, ¿cuál es la religión verdadera? Primero sería, ¿qué es en realidad una religión, hermana Linda? Un tema muy interesante. Sí, la verdad que sí. Amén, amén, sí. Nuestro tema de hoy es la verdadera religión y por qué es la verdadera religión. Hoy vamos a discutir eso con nuestro hermano John, que nos va a ayudar a entender mejor y a encontrar la verdadera religión. Amén. Y mirando en las estadísticas del mundo, en el mundo hay aproximadamente 4.200 diferentes religiones. Y aunque la mayoría de la población mundial se identifica con una de las 5 religiones principales, las cuales son Sí, cuéntame, hermana Linda. el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Examinando todo de acuerdo a las estadísticas, dice que a mediados del año 2023, solamente en el cristianismo habían 47.300 denominaciones. El islam tiene 2 denominaciones principales. El hinduismo tiene 4 brazos. Budismo, 4 también. Y el judaísmo tiene 7.
entre todo este mundo de religiones, todas dicen que tienen la verdad. Y todos de esa manera encontraron su propio camino, cumpliéndose así Isaías 53:6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su propio camino. Entonces, hermano John, precisamente vamos a empezar por el punto número 1. ¿Qué significa religión, hermano John? Es una excelente pregunta, hermana Linda. Gloria a Dios. Es una de las cosas que a mí principalmente me intriga mucho cuando hay personas que están hambrientas y sedientas por aprender más de la palabra de Dios. Lastimosamente, cuando empiezan a encontrar un poquito de las estadísticas que usted ahorita compartió, es algo impactante hasta para mí en este momento escuchar la cantidad de denominaciones, especialmente que se encuentran en la religión cristiana. Si mal no estoy, dijo usted que habían más de 43,000 denominaciones cristianas. Amén. Y es algo que puede ser algo muy confuso, especialmente para alguien que apenas esté queriendo empezar a conocer a nuestro Padre Dios. Uno dice, bueno, ¿en cuál de las denominaciones es? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál iglesia voy? Entonces, es algo que verdaderamente nos debería poner a pensar a nosotros. Y yo digo que hay que empezar por pasitos de bebé. Entonces, si vamos a hablar hoy de la verdadera religión, yo digo que una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta es ver la palabra religión como tal. ¿No les parece? Amén. ¿Qué significa la palabra religión? Amén, gloria a Dios, sí. La palabra religión, todos estamos acostumbrados a escucharla, de qué religión eres. Es una palabra muy común, ¿verdad? Pero mucha gente no sabe el significado verdadero de la palabra religión como tal. La palabra religión origina de la palabra en latín religare. Religare tiene un significado muy especial. ¿Saben qué significa religare? No, cuéntenos. Por favor, díganos. Es una muy buena pregunta. Significa reconectar. Reconectar o reconexión. Oh, wow. Amén. Es algo muy bonito, especialmente porque estamos hablando de qué es lo que se tiene que reconectar, por qué se tiene que reconectar. Y si estamos hablando de religión, significa que nos tenemos que reconectar con algún amigo que perdimos, algún familiar, ¿o qué creen ustedes que es lo que se tiene que reconectar? Hermana Linda. Pues... Amén, y las dos están en lo correcto, gloria a Dios. Amén. Como me diría la persona que me enseñó la palabra a mí por primera vez, me decía, stay humble, mantente humilde. Amén. Y es algo que siempre hasta el día de hoy lo llevo conmigo, hay que mantenernos humildes, pero sí es exactamente lo que significa. Reconexión, especialmente si nosotros somos creyentes, hijos e hijas de Dios, necesitamos reconectarnos con nuestro Padre Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano John. Agradecemos muchísimo esa explicación acerca de reconectar. Como punto número 2, entonces, ¿cuál es la causa o la razón de la verdadera religión? Amén, gloria a Dios. Es una excelente pregunta. Qué bueno que estamos tocando este tipo de temas. Yo sé que en este momento hay mucha gente que está en el gimnasio, está en el carro o están trabajando y están escuchando esto, y me imagino que no somos los únicos que tenemos este tipo de preguntas. Sin importar la denominación o la nacionalidad que tengamos, es una muy buena pregunta que hacer. Si se necesita una reconexión, como lo dice en la palabra religión, una de las primeras cosas que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿en qué momento se desconectó? ¿En qué momento hubo esa desconexión? El primer libro de la Biblia es un libro muy, muy especial, el libro de Génesis. Y es donde Dios nos cuenta una de las primeras cualidades o los primeros atributos. Es más, el primer atributo que Dios quiere que nosotros conozcamos acerca de Él es de que Él es el creador. Por eso en Génesis 1:1 es lo primero que nos dice, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, si queremos ver un poquito más acerca de cuál fue el motivo de la desconexión, tenemos que llegar hasta Génesis capítulo 3, ¿verdad? En Génesis 3 nos habla de lastimosamente la situación por la que pasó Adán y Eva en este caso.
después de haber sido creados y después de haber sido instruidos por Dios mismo. Todos conocemos esa historia y lastimosamente sabemos de que le terminaron dando la espalda y terminaron traicionando a Dios, ¿verdad? Y en Génesis 6 hay versículos muy profundos que me gustaría compartir con ustedes. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, excelente. Entonces, en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Lo primero que vemos en el versículo 3, la situación que pasó. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Eso es algo verdaderamente triste, porque Dios originalmente no nos creó para que nos muriéramos. Dios no nos creó para que sufriéramos enfermedades. Dios no nos creó para que tuviéramos dolores y tristezas. Dios nos creó para que reináramos sobre todas las cosas que Dios mismo creó. Pero lastimosamente el hombre terminó traicionando a Dios. Y por lo tanto Dios no tuvo ninguna otra opción sino que separarse de lo que Él mismo había creado. Y es algo muy triste. Yo me pongo a pensar en esta situación como padre de familia. Uno trabaja mucho, uno sacrifica muchas cosas, sacrifica tiempo, sacrifica labor física para poder tener un hogar, para poder tener un método de transportación, para tener comida sobre la mesa. Y a algunos de nosotros nos ha tomado 10, 20, 30, 40 años construir algo que podemos llamar hogar o que podemos llamar familia. Y el simple hecho de uno pensar de que cualquier desconocido o desconocida pueda entrar y apoderarse de todo lo que nos tomó a nosotros construir por tanto tiempo, suena muy injusto, ¿verdad? Amén, amén. Es demasiado triste. Es muy triste y esa es la parte de nosotros cuando tratamos de ponernos en los zapatos de alguien más. Pero ¿qué tal nuestro Padre Dios? Amén. Él es el creador de todas las cosas y entró otra entidad y se apoderó de toda la creación. Y por los últimos 6,000 años Dios ha estado haciendo trabajo sin cesar con un solo propósito: que haya esa reconexión, de poder volverse a conectar con su creación. Amén. 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 Amén, muchísimas gracias. Entonces podemos entender que la razón de la verdadera religión es por causa del pecado, para reconectarnos. Entonces, el propósito de la verdadera religión es entonces... El propósito de la verdadera religión es que volvamos a conectarnos con el Creador, que volvamos a conectarnos con nuestro Padre Dios. Ese es el propósito de la religión. Amén, amén. ¿Podría ayudarnos entonces, mirando en todas las diferentes denominaciones que hay en el mundo, encontrar la verdadera religión es como encontrar una aguja en un pajar? Cuéntenos cuál es la diferencia entre la Biblia que poseemos los cristianos y las otras religiones. ¿Cuál es la diferencia entre ellas, las diferentes religiones? Enfoquemos en el cristianismo, que ya sabemos de que hay 43,000 denominaciones. Ahorita si traemos al tema el Islam, ¿verdad? El Islam, el hinduismo, los budistas, ¿verdad? El confucianismo, hay demasiadas religiones como tal. Pero lo primero que tenemos que entender es que para que sea una religión, ¿verdad? Tienen que tener al menos escrituras, ¿verdad? Tienen al menos que tener un libro. Por ejemplo, el Torá. Para que sea una religión, tiene que haber escrituras. Entonces, ahorita que estamos enfocándonos en el cristianismo, que lastimosamente es el que más denominaciones tiene, tenemos que enfocarnos un poco más acerca de las escrituras. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle a los que están escuchando en este momento es: ¿cuáles son los 4 tipos de contenido que nosotros podemos encontrar cuando abrimos la Biblia? Pero generalmente lo que comparten las escrituras cristianas con las otras religiones, que también tienen escritura, es la primera categoría, que se llama historia. La historia es muy importante, ¿verdad? En 1 Corintios 10:11 nos habla de que la historia, el propósito de la historia es para que sirva como una advertencia para nosotros que estamos en esta generación.
Lo que pasó con nuestros antepasados debería de servirnos como una advertencia, ¿verdad? Para que no cometamos los mismos errores que ellos hicieron. Entonces la historia es algo muy bonito. Mi hijo Emanuel, él le encanta la historia, él le fascina la historia y cada vez que tiene la oportunidad de aprender acerca de un país, acerca de una guerra, de una batalla, él está ahí de primerito. El primer contenido que todas las escrituras comparten, porque todas tenemos historia, ¿verdad? En el caso de la Biblia, hay una historia que abarca 6.000 años. Y si la historia de 3, 4, 5, 10 generaciones atrás nunca se hubiera escrito, nunca hubiéramos podido aprender de dónde venimos o cómo llegamos hasta acá. Entonces el primer tipo de contenido es historia. Amén. El segundo tipo de contenido, que es el contenido con más popularidad que hay, es el contenido que se llama enseñanza moral. Es lo que la mayoría de nosotros como cristianos escuchamos en las iglesias. No mates, no robes, no digas mentiras, pórtate bien. En otras palabras, pórtate bien. Yo sé que aquí hay gente de todos lados, hay gente de todos los rincones del mundo. En Colombia hay muchos dichos. Creo que entre todos nosotros podemos estar de acuerdo que en algún momento algún tío, alguna tía, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuelita nos dijo, pórtese bien. Pórtese bien. Amén, ¿verdad? Yo creo que sí puedo escuchar un par de amén por ahí. Gloria a Dios. Y sí, y muchas veces nos encontramos en una iglesia un domingo y es el 80 o el 90% de lo que escuchamos y no está mal. Pero no es único de los cristianos. Los musulmanes, los budistas, los hebreos, todos enseñan este tipo de contenido. Pórtate bien, sé un buen ser humano, ¿verdad? Porque es súper importante que seamos buenos seres humanos. Pero hay dos categorías más. Hay dos categorías más que se pueden encontrar en la Biblia. Y se llama profecía. Es el tercer tipo de categoría. La profecía es algo muy, muy, muy importante en la Biblia. Y si hay profecía y viene de Dios, tiene que haber cumplimiento. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a Dios el no haberse dado por vencidos nosotros. Entonces, ¿podría explicarnos, hermano John, quién es entonces el dueño y el fundador de la verdadera religión? Amén. Está con todas las preguntas excelente el día de hoy, hermana linda. Y muchas gracias por hacer ese tipo de preguntas. La verdad que son preguntas muy buenas que nos deben de poner a recapacitar un poquito a nosotros, ¿verdad? Y una de las respuestas para la pregunta que usted me acabó de hacer está en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Y esto es algo que anteriormente, si han escuchado los podcasts previos, yo escuchaba a mis hermanos y hermanas que han hecho un excelente trabajo explicando los temas varios que se les han dado y han compartido este versículo. Y es algo que nosotros como cristianos tenemos que entender. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Sí, exacto. Amén. Y es una de las primeras cosas que tenemos que entender cuando verdaderamente queremos entender más de Dios. Y ahí es donde lastimosamente empieza a haber esta confusión y por eso, una vez más, no me acuerdo del dato exacto, pero sé que eran más de 43,000 denominaciones solamente en el cristianismo. Y es algo muy triste y algo muy serio, hermana Linda y hermana Silvia. Porque si es un solo Dios, un solo creador, una sola Biblia como tal, ¿por qué es de que en solo el cristianismo hay más de 43,000 denominaciones? Amén. El versículo que acabamos de leer, en los dos versículos, es algo que lastimosamente el mismo orgullo que a veces tenemos, la arrogancia que lastimosamente algunas veces tenemos en nuestro corazón, nos evitan aceptar de que Dios es más alto que nosotros. Las palabras de Dios, los caminos de Dios son más altos que mis caminos. Entonces les doy un ejemplo. Si por ejemplo yo toda mi vida
he creído de que cierta cosa, cuando estamos hablando de cosas religiosas, son de cierta manera, y eventualmente tengo la oportunidad de que alguien me enseñe utilizando la Biblia y me corrija y me diga, no, lo verdadero es esto, porque en este capítulo y en este versículo bíblico lo explica. ¿Cuál debería ser mi actitud? ¿Debería de desalojarme yo de la Biblia porque va en contra de lo que yo pienso? ¿O debería yo desalojarme de mis pensamientos erróneos y ser lo suficientemente humilde para entender de que debo seguir a Dios, que es más alto que yo? Así como los cielos son más altos que la tierra, Dios es más alto que yo. Dios es el creador, yo soy un ser creado. Amén. Amén, amén. Isaías 55:8 que usted leyó, hermano John, que dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Me hizo pensar, las diferentes religiones, todo ese montón de religiones, mundo o mar de religiones que hay allá afuera, la razón de tanta diferente denominación es porque se están guiando por sus propios pensamientos y no por el pensamiento de Dios. Amén. Sí, es un excelente punto y una excelente observación. Eso me ayuda mucho a mí con el tema que estamos hablando el día de hoy. Si es una sola palabra, ¿verdad? Es un solo libro. Que la palabra Biblia como tal, algo que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero la palabra Biblia como tal significa una recopilación de libros, ¿verdad? Y en este caso la Biblia tiene un total de 66 libros. Y la Biblia como tal en 1 Corintios 4:6 nos dice algo muy, muy, muy importante. Y nos dice, no vamos más allá de lo que está escrito. No debemos ir más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Amén. Amén. Que también, aparte ahora con la tecnología, ¿verdad? También buscamos en la internet, respuestas en la internet, y entonces yo creo que eso aún todavía ha traído más confusión. ¿No creen, hermana Linda, hermano John? Amén. Correcto. Allá afuera hay tanto pensamiento de hombre que confunden a la gente y ahora no sabe cuál es la verdad. Y eso me lleva a meditar en Deuteronomios 29:4, que dice: pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, para que podamos entender cuál es el verdadero camino que nos lleva a Dios. ¿Por qué nos dice eso la palabra? ¿Por qué nos está dando esa instrucción? No vamos más allá de lo que está escrito, para que no favorezcamos a un hombre por encima de otro, ¿verdad? Que es lo que nos acabó de mencionar la hermana Linda. Lastimosamente eso es lo que pasa en muchas religiones y en muchas denominaciones, que es, yo pienso que esto es así, ustedes piensan que esto es así. Nosotros somos mejores que ustedes porque hacemos esto, ustedes no hacen esto, y ahí es donde empieza a haber la confusión y ahí es donde empiezan a formarse más y más y más denominaciones, cuando la fuente de todo como tal solamente es uno, que es Dios. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias. En Juan 1:1, del 1 al 4, nos dice que Dios es el creador, que su palabra tiene poder para crear, ¿cierto? Y también es luz en nuestro camino. Si la palabra de Dios, entre todos los libros que hay escritos en el mundo, la Biblia es la única que tiene ese poder de creación. Entonces podemos concluir que la verdadera religión, la religión que nos conecta con Dios, es la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Porque, como podemos ver, los 66 libros de la Biblia, ¿por qué? Porque tienen historia, enseñanza moral y tiene profecía, también tiene cumplimiento. Porque Dios es alfa y omega, Él promete y cumple. Amén. Sin embargo, las otras religiones
como nuestro hermano John nos explicó, podrán tener historia, enseñanzas morales y quizá algunos tienen profecía, pero no tienen el cumplimiento. Entonces, nosotros podemos concluir que la verdadera religión debe ser la que tiene profecía y cumplimiento. Amén. 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 Porque podemos ver nosotros en la Biblia, podemos encontrar todas las profecías en el Antiguo Testamento que apuntan a la primera venida de Jesús. Cuando Él nace como un bebé en un pesebre y luego a los 30 años Él cumple su ministerio, va a la cruz, muere, derrama su sangre por nuestros pecados y resucita al tercer día. Todo eso que Él hizo estaba escrito antes. Amén. Amén. Pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos también profecías que se están cumpliendo hoy en nuestros días. Entonces, para todos nuestros oyentes, nuestro mejor deseo es que continuemos estudiando la palabra de Dios, porque en la Biblia tenemos la profecía y el cumplimiento de nuestro testamento, del Nuevo Testamento. A todos nos concierne poder entender ese cumplimiento. Para nuestro próximo episodio, continuemos escudriñando las Escrituras sin añadirle ni quitarle ni ir más allá de lo escrito, como Padre Dios nos lo advierte. Amén. Sí, es un muy buen punto. Y sí, o sea, al final del día es algo que nosotros con lo que tenemos que tener demasiado cuidado. Es no agregar ni quitarle nada a la palabra. Y entender que hay un momento para todo, ¿verdad? La palabra también nos dice eso, que hay un tiempo para todo, y entre eso hay un tiempo para escuchar y otro tiempo para hablar. Hay tiempo en el que uno debe de aprender y hay otro tiempo en el que uno debe enseñar. Y si queremos aprender de Dios como tal, tenemos que venir a la fuente, a la única fuente que nosotros tenemos, que es esta Biblia tan hermosa que recopila el corazón de nuestro Padre Dios. Amén, amén. Sí, muchas gracias a nuestro hermano John, que nos ha traído muchas respuestas a preguntas que yo estoy muy segura tienen nuestros oyentes. Vamos entonces a concluir, hermano John. Voy a decir que usted va a decir sus últimas palabras para despedirse con el público. Darle las gracias por haberme tenido en su programa. Para mí es un gran honor poder estar aquí. Gran parte de lo que yo he venido haciendo en los últimos años ha sido ser intérprete. Dios a mí me ha venido preparando hace mucho tiempo por medio de mi trabajo para poder tener una facilidad de interpretar del inglés al español. Y este es uno de los primeros episodios, de las primeras oportunidades que tengo yo de no estar interpretando, sino de estar pudiendo ser el mediador, de llegarles a ustedes en sus carros, en sus casas, y poder ser yo el que esté compartiendo este mensaje. Entonces, obviamente toda la gloria siempre es para Dios y me encantaría volver a encontrarme con ustedes muy prontamente. Dios los bendiga en abundancia, estarán siempre en mis oraciones y acuérdense que la religión verdadera es la que es basada en la palabra. Amén. Dios los bendiga. Hermano John, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que yo me he gozado con todo lo que usted nos compartió y yo creo que también nuestra audiencia va a sentir lo mismo. Y como digo siempre, usted no se quede con dudas. Estamos aquí para aclarar cualquier pregunta que tenga. Así es que lo siguiente, como siempre, estamos en los medios sociales para que usted también, si cree que esto le beneficie a algún familiar, a su amigo, usted comuníquele y dígale, ¿sabes qué? Ven, acompáñame a escuchar esta palabra. Nuestro hermano Gustavo nos va a decir cómo se pueden comunicar con nosotros. Hermano Gustavo. Amén. Gracias, hermana Silvia. Pueden escribir a nuestro correo electrónico vocesunidasenfe@gmail.com. Y cuando estén allí, pueden escribirnos peticiones de oración. Cualquier pregunta que tengan sobre el versículo, si quieren reunirse con nosotros virtual, podemos orar juntos y también darnos esta introducción a donde pueden estudiar la palabra gratuitamente, como nos dice en la Biblia. Pueden
seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y pueden escuchar nuestro mensaje, este podcast, a través de Spotify, Buzzsprout y Apple Podcast. En las redes sociales ustedes pueden encontrar nuestra información sobre seminarios que tenemos los martes y jueves, donde pueden escuchar a nuestro invitado hermano John compartiendo más de la palabra. ¿Quieren un ambiente más privado de uno a uno? También podemos ver si lo podemos conectar con alguien que tiene bastante celo para estudiar la palabra. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Hermana Silvia. Amén. Muchas gracias, hermano Gustavo, por siempre estar atento a darnos esa información. Queremos que usted nos dé su opinión. ¿Qué le ha parecido este tema de hoy? Y si hay algún tema que usted quisiera que tocáramos aquí por medio de este podcast, por favor, siéntase libre de hacerlo. Así es que esto es todo por hoy. Acuérdese que tenemos más y más todos los jueves. Estamos sacando el nuevo episodio de cada tema que estamos tratando, siempre con un invitado. Gracias y nos despedimos. Esperamos que esto sea de bendición y gracias por escuchar a Voces Unidas en Fe. Hermana Linda, hermano Gustavo, hermano John, despídense de nuestro público, por favor. Muchísimas gracias por toda su atención y hasta la próxima. Bendiciones a todos allá. Muchas gracias por ser fiel a la palabra de Dios y querer aprender la verdad. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo. Espero que se hayan llenado de la palabra y que haya sido un tiempo en el que nos hayamos podido edificar los unos a los otros y nos hemos acercado un poquito más a Dios. Amén. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y hasta la próxima.